nos gusta hacer preguntas y nos gusta encontrar una respuesta clara. Muchas veces nosotros confiamos nuestros secretos a las personas allegadas a nosotros, pero obviamente para poder abrir nuestro corazón a alguien necesitamos también tener la confianza y saber que la persona que nos da la respuesta realmente es una persona madura y sobre todo es una persona cercana a Dios. Y a veces pasa que nosotros no nos abrimos tan fácil, se nos complica hablar de lo que vivimos, de nuestros conflictos, de nuestras preguntas, confusiones, y usamos el silencio. Y obviamente detrás del silencio puede existir un tipo de miedo. Tememos porque la gente nos puede catalogar como la gente bruta o la gente con poco conocimiento. A veces nos podemos sentir avergonzados por algunos errores que habíamos cometido, por eso nos quedamos callados y no compartimos nada. O simplemente en algunos momentos es una forma del orgullo que no permite que compartamos con los demás lo que realmente sentimos y lo que pensamos en nuestro corazón. Tratando un poquito, tratando de acercar el Evangelio a nosotros decimos, somos como niños, en el sentido de que nos gusta preguntar. Nos gusta preguntar, pero tampoco vamos a preguntar por cualquier cosa, cualquier situación, sobre todo por las personas, por las cosas importantes, no tan triviales. Porque sí es cierto que a veces en la consejería espiritual, en las amistades, en el compañerismo, se puede generar una dependencia, donde nosotros no consideramos importante crear nuestro propio juicio personal, sino dependemos del otro, de lo que nos diga, lo que nos explique, lo que nos indique. Y no es sano porque nosotros no podemos crear una dependencia, simplemente queremos contar con una opinión de alguien, una opinión objetiva. Todos los que rodean a Jesús, ellos sí preguntan, principalmente los apóstoles, los discípulos. Maestro, ¿dónde vives? Pregunta Andrés y Juan. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pregunta Pedro, proponiendo lo máximo 7 veces. Nicodemo, que está sumergido en tantas dudas sobre la religión, pasa la noche con Jesús en una conversación muy amena. Lo mismo la samaritana. El joven rico, el que tiene unos ideales grandes, pregunta a Jesús qué tiene que hacer para lograr la vida eterna. Pero también al lado de Jesús están los enemigos de él, podríamos decir, los que continuamente buscan las intrigas y buscan las trampas para Jesús. Los fariseos preguntan por la cuestión del divorcio, por el impuesto, y a veces no reciben una respuesta clara. ¿Por qué? Porque la condición inicial para que Dios nos pueda contestar es la pureza de nuestro corazón, la pureza de nuestras intenciones. Entonces, si tú estás buscando un camino, estás sumergido en una confusión, en primer lugar, acércate a Dios y con toda sinceridad, ábrete delante de Él. Recibe una respuesta, pero no te quedes sumergido todo el tiempo en la búsqueda obsesiva de la respuesta completa. Porque si Dios te dijera todo, entonces, ¿cuál es la parte reservada para la fe? ¿Cuál es la parte de la obediencia? No siempre nosotros podemos abordar claramente con nuestra mente y con nuestra razón la respuesta de Dios. Simplemente queremos confiar. Hay cosas que no entendemos y no entenderemos nunca. Pero como Dios lo dice, entonces lo aceptamos. Así como a veces sometiéndonos a un tratamiento médico, no podemos pedir al médico que nos explique todo con detalles, simplemente confiamos en Él. Cuanto más referente a nuestro Dios, que nos ama tanto, que se entregó en la cruz, que busca nuestro bienestar, Él mismo nos quiere rescatar, no solamente del pecado, sino de las confusiones, de las mentiras, de las oscuridades que a veces nos persiguen tanto. Jesús dijo a Pedro, cuando Pedro se negó, frente a un acto de humildad, de entrega a Jesús,
Cuando Jesús le quiere lavar los pies, Pedro dice que no. Y Jesús le contesta, tú no lo entiendes en este momento, pero luego lo entenderás. Entonces caminemos bajo la obediencia, tomemos la palabra de Dios, y si nosotros hemos recibido una claridad en cuanto a algunos proyectos, a algunos planes en nuestra vocación, mantengámonos firmes, aunque no siempre a futuro podamos entender todo. Nos pareció muy peligroso en el tiempo de pandemia, y muchos nos han comentado eso, que a causa de la falta pastoral en el tiempo de la pandemia, cuando no se facilitó tanto el contacto con los sacerdotes, muchos creyentes desesperados, obviamente, acudieron a otro tipo de creencias. Tengamos mucho cuidado, porque por desesperación podemos confundirnos fácil. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dirige, primero que todo nosotros cumplimos lo que ya está escrito en la palabra, que nunca pasará y nunca se va a cambiar. Entonces nosotros confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios. Y no lo hacemos a solas, tampoco lo hacemos con cualquiera. Escogemos a veces un director espiritual, que puede ser un laico, un religioso o un sacerdote, el que nos dirige y muestra el próximo camino. Y también los acontecimientos externos encajan con una emoción interior y con la opinión del director espiritual, formando la respuesta. Hoy llegamos a una, podríamos decir, una expresión de Jesús que parece un reclamo. Jesús dice, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Teniendo en cuenta la situación actual y lo que hemos aprendido, lo que hemos madurado también en este tiempo, podemos decir, el tiempo presente nos muestra una urgencia para acercarnos a Dios, una necesidad interior de convertirnos, de buscar lo espiritual, de encontrarnos tan de cerca con Dios. Es la más grande y la más urgente respuesta del tiempo actual. Nos parece muy curioso y muy peligroso, porque algunos enfermos, ya siendo creyentes, rechazan la atención sacerdotal, no quieren comulgar, no se quieren confesar. Hemos tenido esta experiencia en una de las clínicas y nos hemos preguntado por qué. Obviamente uno entiende que algunos son protestantes, ateos, agnósticos, pero si lo hace un católico, entonces ¿por qué lo hace? Es una urgencia en este momento. Dios, en medio de tanta cosa, nos llama otra vez a encontrarnos con Él y encontrar en Él la respuesta. Lo otro que entendemos, en base de lo vivido, la vida ha recuperado su valor. La vida de los niños, de los bebés, la vida de las personas ancianas, las personas marginadas, las queremos proteger. Es nuestro llamado. El valor de la familia, donde podemos compartir realmente el amor, el matrimonio afianzado en Cristo, la cercanía con las personas que amamos, es lo que resalta hoy en día. También aprendemos que la claridad de la verdad en este tiempo es supremamente importante, porque el mundo maneja una confusión grande. Entonces nuestra predicación y nuestra expresión de la fe tiene que tener la claridad, y nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y vivir en unidad. Hoy San Pablo se dirige a los efesios y a nosotros recordando que existe un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, una sola fe y un solo Señor. Necesitamos vivir en la unidad. Un solo corazón y una sola alma caracterizaba a la primera iglesia. Entonces tenemos que volver a las raíces y empezar otra vez a reedificar la iglesia fundada en Cristo, en el fundamento apostólico, con toda la fidelidad y entrega. Nuestra misión es grande hoy en día, es una misión enorme. Y para nosotros, ¿qué podemos decir nosotros los sacerdotes? Hemos descubierto, en la conversación con algunos, hemos llegado a ciertas conclusiones. Primero, estar con los fieles. Lo segundo, administrar los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, y visitar a las clínicas.
atender a los enfermos. Eso hemos descubierto hace poco, cuando hemos hablado de nuestra misión más urgente y actual en este tiempo tan extraño y en este tiempo tan importante. Coloquemos nuestras intenciones en este altar hoy, tantas intenciones con las cuales nos hemos acercado a la presencia de nuestro Dios en esta Eucaristía, invocando su gran misericordia.